Ajá, ya estamos grabando el audio. Ya estamos grabando el audio. Ahora sí, ya estamos grabando el audio. Gente, bienvenidos a lo que es. Bienvenido, Camilo, ¿cómo te sientes? ¿Qué hice? ¿Qué se dice, mano? Me siento bien. ¿Sabes qué tengo miedo yo? Me siento feliz. Tengo miedo de que tengamos un nombre que ya haya usado otra persona, mano. Eso pasa. Usted tiene un nombre que ya usó mucha gente. Yo también. Yo tengo ese miedo de que, ¿sabes? A mí se me ocurrió, bueno, pongamos. Pero de repente cuando nos vea la gente diga, epa, ya existe otro. Sea en lo que sea, o sea, puede ser en cualquier ámbito. Okay. Pero existe. Me da miedo de que me quiten mi marca. Podría ser, pero de todas maneras, esto es único. Vamos a tratar de darle nuestro toque único. único. Vamos a tratar de dar nuestro toque único. Yo estoy muy emocionado, estoy muy emocionado con la idea. Es un proyecto cool que me gusta. Se trata de hablar un poquito de economía y pues meterle entretenimiento, ¿sabes? O sea, que la gente entienda como más fácil el tema de la economía y que lo sepa relacionar pues con temas pues de todo, la verdad, de todo. Que lo vincule a su vida. También puede ser. Sí, estamos muy entusiasmados. Esperamos que les guste mucho. Yo también espero que les guste mucho, pero ¿sabes qué me pasa también? Me pasa mucho. Y es que si no les gusta, tampoco es que me vaya a morir. Si no les gusta, se pueden ir a... O sea, si no les gusta, pues bueno, o sea, es como pero igual trataremos de hacerlo para todo público. Okay. Bueno, entonces, Camilo, cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Bueno. ¿Qué hay de nuevo en la actualidad? ¿Qué hay de nuevo por ahí? En la actualidad, cuando vamos a hablar de actualidad, ¿a qué se refiere? De lo que usted quiera, ¿qué está pasando en el mundo ahorita? Ahorita la gente está comprando monedas. Okay. Monedas que uno ni siquiera sabe realmente si tienen valor. Ok. Y ahorita lo más chistoso es que hay personas que están diciendo, vamos a invertir en una moneda, okay, la cual simplemente depende de la confianza que yo le tenga a usted. Okay. Vamos a invertir en una moneda que tenga una forma de un perrito. Ah, bueno, eso ¿Invertirían en una moneda que tenga forma de un perrito? Yo lo haría, pero depende de las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Esas condiciones serían... que el perrito esté lindo. Que el perrito esté lindo. El perrito esté lindo es importante, pero también sí, en donde cómo vaya a entrar yo al mercado. ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar al mercado estudiándolo, o sea, hablemos del perrito, ¿sí? Hablemos del perrito, claro. O sea, solamente el perrito. Sí. Entonces, si yo voy a entrar a un mercado, ¿verdad? Solamente pensando en el perrito, yo lo que voy a hacer es entrar como un especulador, básicamente. Sí. ¿Sí? Es decir, yo no voy a entrar en el perrito como a largo plazo. Es decir, no, mire, yo voy a dejar tanto dinero ahí y en 3 años nos vemos. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo voy a tratar de jugar con la mente de las personas. ¿Sí me entiendes? Es decir... ¿Cómo meterle más emoción que realmente razón? Exacto. ¿Por qué? O sea, no, pero metiéndole razón, obviamente, porque la gente va a decir... O sea, yo me tengo que aprovechar de la euforia de las otras personas. Sí. Es decir... En el perrito. Exacto, en el perrito. Claro, imaginemos el caso del perrito solamente. Sí. Entonces, la gente se va a volver eufórica por el perrito. Sí. Entonces, yo voy a aprovechar esa ola de positivismo para sacar mis ganancias. Una vez una vez la ola del perrito se acabe, yo debo estar ahí de primero para sacarlas. ¿Y cómo sabe cuándo las tiene que sacar? Eso depende, mira, hay personas, mira, aquí estamos hablando de, muchos capítulos, en otros capítulos lo vamos a desenglosar, la verdad. Obviamente, porque estos son temas para muchas cosas. Total. Pero yo siento que el error que comete la gente es pensar de que una ganancia de, por ejemplo, 200%, es poquito, ¿sí? ¿Me entiendes? Okay. Hay gente que no sabe hay gente que no sabe cuándo dejar de ganar. Hay gente que se cree el cuento de las películas. Exacto. Que creen que ya son supermillonarios. Exacto. Que todo el tiempo creen que se van a ganar la lotería con este tema. Exacto. Y eso es demasiado la persona, sí. Porque mira, imagínate, yo le meto al perrito, ¿sí? El perrito. Entonces, el perrito sube 30%, ¿sí? Y yo saco. Yo dije, bueno, 30% le saqué al perrito, todo bien. Sí. Pero hay gente que dice, no, mira, 30% es muy bajito, yo quiero 100%. Entonces, capaz ese 100% sí. Nunca va a llegar. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces es algo demasiado relativo, porque para lo que algunas personas puede ser ganancia, para mí puede ser como pérdida, ¿sí? Y viceversa. Pero entonces, yo quiero pasar del perrito a una cosa muy importante. Okay. Que es... Que bueno, si bien todo lo que está pasando ahorita en la actualidad
con el pana Elon Musk, con gente muy poderosa, Jeff Bezos, pues todo tiene un origen, ¿sabes? Sí. Todo tiene como un porqué o de dónde salieron las cosas. Y yo siento que es muy importante o sea, para explicarle a la gente de dónde venimos. ¿Sí me entiendes? Y yo quiero también decir algo sobre eso porque es un poco implícito en lo que veníamos hablando Claro. del perrito y es de dónde viene la confianza en una moneda. Exactamente. De quién confía en un perrito. Es decir, ¿por qué deberíamos confiar en un perrito? Y piensa que en el 2020, o sea, estamos en el 2021, hay gente que confía en un perrito, quizás hace 100 años la gente confiaba en ciertas cosas, hace 200 años la gente Exacto. confiaba en ciertas cosas distintas, ¿sí? Si le preguntamos a nuestros abuelos Claro. si invertirían en una moneda con la cara de un perrito. Que no tiene Que ningún salió tipo de de la nada. confianza, no tiene nada. Claro. Aunque yo me identifico con el abuelo, la verdad. ¿Quién estima abuelo? Ah, bueno, el que quiera ser abuelo ya sabe. Estima abuelo. Bueno, ajá, entonces cuéntame. Pero sí. Yo quisiera hablar un poco de los orígenes. Ok. No solamente del perrito, sino pues ya dejando eso de lado, de los orígenes del dinero, de cómo nace el dinero, de por qué tenemos dinero y de por qué confiamos en el dinero. ¿Por qué Ok. debería una persona confiar en el dinero? Ok. ¿Sí? No solamente porque vea que todo el mundo lo hace, porque puede ser que pues si todo el mundo lo hace, Claro. al final eso se cae si no está respaldado Total, por nada. completamente. ¿Cómo describiría el dinero? Yo escribí el dinero, o sea, lo que pasa es que es complicado. Porque si tú le dices a un estudiante de economía cómo describes el dinero, ya tú te sabes como el concepto, ¿sabes? Es decir, como que... Hay tres Sí, tipos. hay tres tipos, Sí. como método de cambio, como moneda de valor, como depósito de valor, Unidad o sea, de cuenta, claro. sí. Yo debería el dinero, sinceramente, como una herramienta. O sea, si me preguntas a mí fuera de la economía, ¿sabes? O sea, como una persona normal, Ok. es una herramienta para lograr lo que tú quieres en la vida. O sea, o para obtener bienes, ¿sí? Ok. Hay gente que lo ve como una recompensa y es totalmente válido. Hay gente como que le ve como una recompensa por su trabajo. Yo lo veo así. Ajá, es como una recompensa por lo que yo hago. Pero a mí me parece básicamente una herramienta para tú lograr las cosas, la verdad. Y es que de hecho eso habla mucho del perfil de riesgo. Exacto. Porque para mí el dinero es lo que yo trabajé, es lo que a mí me remuneran y estoy colocando en juego mi trabajo y por eso no quisiera invertir en una moneda riesgosa. Exactamente. Yo creo que en el caso suyo es más como el dinero es simplemente un vehículo Sí, y exactamente. puedo utilizar ese vehículo para lo que yo quiera Exactamente. alcanzar y me puedo arriesgar un poco más. Eso es completamente cierto. Eso es completamente Ok. cierto. Porque es que yo... Sí, la verdad, o sea, yo siento que el dinero... A ver, es lo que habíamos hablado antes, lo habíamos Sí. hablado fuera del aire, que el dinero, por lo general, las personas son muy adversas al riesgo y las personas valoran mucho el dinero. Yo soy una persona que por lo general pasa etapas de que el dinero va y viene, ¿sí? O sea, yo siento que el dinero, o sea, tú nunca tienes dinero, tú nunca tienes la misma cantidad de dinero toda tu vida. Sí, es verdad. O sea, el dinero fluctúa y entonces imagínate si nosotros Pero- nos morimos porque, no, mira, no tenemos esta cantidad de ingresos en este momento. Pero al mismo tiempo uno no tiene los mismos riesgos toda su vida. Exacto. Es decir, ahorita, Es de hecho es que es complicado, raro. es complicado. Es raro porque yo me siento como el abuelo, Ok. pero yo sé que en este momento yo debería poder arriesgar todo mi dinero porque no tengo hijos, no tengo Claro. nada que... O sea, tú sí, imagínate este caso. Tú sientes, pasan los años. Sí, Camilo en 20 años. Ok, 20 años. Sí. Camilo, chévere, cool. sí, sí. ¿Qué piensas tú? ¿Que vas a ser menos adverso al riesgo? O sea, imaginando que en 20 años Camilo progresa mucho más, Ok. Camilo tiene más ingresos, Sí. Camilo está en una posición económica mucho mejor de la que puede estar ahorita, tú Sí. serías más adverso al riesgo. Totalmente. O sea, tú ya Sí, sabes no, que la ahora, plata... no voy a decir, no voy a decir ¿Y así. cuánto cuesta súper ese carro? relajado. ¿Cuánto te endeudas? Toma esa mierda. Sí, no. Ahora, yo no soy de deudas. ¿Usted es de deudas? Depende. Depende del momento en el que esté. Si De yo, la tengo, necesidad. o sea, si yo tengo un ingreso fijo, lo más probable es que yo me endeude. Lo más Yo por lo probable. único que me he endeudado ha sido por el estudio. Claro. Es la única deuda que O sea, yo, a ver. Gracias a Dios, porque... Mira, conforme he madurado, he tenido más aversión a la deuda, por así decirlo. Sí, o sea, no me gusta endeudarme Ok. conforme pasa el tiempo. Pero mi yo de 18 años era lo que quieras, Sí. lo que ingresaba, mira, mira, me endeudo con tal, me endeudo Y con el banco 36 y cuotas. dale. Porque es que uno es muy maduro en ese Sí. momento, o sea, Sí, es así. verdad. Pero bueno, entonces, volvamos al tema de el origen del dinero. Cabe destacar que yo vengo a aprender, gente, porque si bien yo tengo como un concepto de lo que es el dinero y de dónde viene y cómo es ese tema, Ujú. pues es un tema que tú quieres hablar
y yo quiero aprender. Me gusta muchísimo. Sí, y entonces muchísimo todos podemos aprender ese tema. Entonces, Camilo, la pregunta del millón de dólares. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, lo que pasa es que el dinero, antes, ¿qué pasaba? Bueno, todo el mundo eso ya lo conoce, el tema del trueque. Ok. Yo, por ejemplo, tenía un cultivo cuando las personas se volvieron sedentarias, cuando las tribus se volvieron sedentarias. ¿Qué hacían? Pues trataban de ubicarse cerca a un río, ubicarse cerca a un lugar que fuera fértil, esa zona, de tal manera que se pudiera cultivar con facilidad y que fuera un sustento para esa población. O sea, me estás hablando de las primeras civilizaciones, ¿no? De primero, Babilonia, todo ese tema. Exactamente, el río Tigris. Todo ese tema. Entonces, ¿qué pasaba? Que inicialmente todo lo que la tribu producía era para la tribu. No había necesidad de tener, no, yo te cambio un plátano por un pescado, por ejemplo, porque todo lo que se recolectaba era como con ese sentimiento común de decir, necesitamos para todos y vamos a recolectar justamente ese pedazo o esa cantidad que nosotros necesitamos recolectar. Claro. ¿Qué empezó a pasar? Que, pues claro, habían tribus en las que se localizaban en un lugar y entonces tenían ahí pescado, por ejemplo. Otra tribu estaba mucho más lejos, pero resulta que en esa tribu tenían cacao, o tenían café, o tenían, no sé, yuca, sí, supongamos. Ok. Y en el momento en el que una tribu quería negociar con otra, pues originalmente, ¿qué pasaba? Se iban a guerra. Sí. Este mantiene yuca. Se iban a matar. Dele palo al mira esto. Si tú fueras de una tribu antigua, ajá, ¿qué bien a ti te mataría? Es decir, ¿por qué bien tú harías trueques de lo que tú quieras? Es decir, tú lo darías todo. Tú lo harías todo. Por el agua. Por el agua. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo agua, no tengo vida. Ahora, más allá de eso, también el fuego. De hecho, es que eso empezó con el fuego. Todo empezó por el fuego. El agua, digamos que no era un recurso. O sea, el agua es para vivir, pero no era escasa. Pero había en abundancia. O sea, si vivían al lado de un río, claro, obvio. Exacto. Lo que pasa, y es que acá quiero recomendar una película aburrida, pero buena. Es de cinearte. Hay gente que le gusta ese cine, ¿no? O sea, hay gente que lo disfruta. No tiene voz, o pues no quiere decir que sea muda, porque son más la emisión de sonidos, como los primeros sonidos que nosotros emitimos. Se llama La Guerra por el Fuego. A mí me encanta esa película. La voy a ver. Es excelente. Tengo que admitir que no la he visto, pero la voy a ver, por supuesto. Excelente. Y pues, ¿cómo funcionaba? Resulta que antes la única manera de obtener el fuego era por un desastre natural o por una tormenta eléctrica, un incendio forestal natural, porque no sabíamos hacer fuego. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos que conservar ese fuego todo el tiempo y se perdía el fuego y se perdía la tribu. Entonces era, y ahí de hecho lo muestran, es una película muy buena, porque muestran la gente tratando de pasar, por ejemplo, por un río, y el pobre tipo con el fuego así, tratando de que no se le fuera a escapar. Entonces, la persona que tenía fuego tenía el calor del hogar y al mismo tiempo podía cocinar sus alimentos. Entonces, ¿qué pasaba? Que había tribus que veían, estas personas no solamente tienen carne, tienen reses, tienen agua, pero también tienen fuego. Y el fuego además servía para espantar a los animales. O sea, básicamente el fuego era todo. El fuego era todo. Sí, o sea, básicamente, si tienes fuego, o sea, eras el dios de esa época. Exactamente, y seguían a la persona que tenía fuego. Por eso yo decía, como más allá del agua, fue lo primero que pensé. El fuego, sí. Yo también iría por el fuego, la verdad. El agua, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ve uno una persona, una tribu que tiene algo más. Y originalmente lo que uno dice es a matar. Claro, ¿sí? Vamos a matar, a coger prisioneros, lo que sea, porque necesitamos eso. Claro. Y es que originalmente de hecho es que piénselo, somos la única especie que comercia. El ser humano es la única especie que comercia entre sí. Entonces, antes de eso, más primitivamente decíamos, ¿qué necesidad o qué ganas van a tener ellos de cambiarnos algo? Lo mejor es quíteselo, róbeselo, igual que básicamente en la época no había comercio, sino básicamente se mataban por la cuestión, el fuego, lo que sea, los alimentos. El fuego, la comida, las mujeres, todo lo que nos pudiera asegurar, digamos, estabilidad. Estabilidad. Entonces, ¿qué pasa?
que ya... No, por cierto, no hagan trueque con las mujeres hoy en día, ya eso está volviendo, no lo hagan, no lo hagan. No hagan trueque. Las mujeres son unas bestialidades, no hagan trueque, eso no existe. Se puede ya. hacer trueque con futbolistas. Sí, con futbolistas. Pero ya no más con mujeres. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. No, porque no, puede pasar que tú dices eso y no se aclara y entonces empiezan, no, que Camilo que hay que cancelarlo porque dijo que las mujeres eran bueno, yo no sé, yo hasta ahora me estoy empezando, se está desenvolviendo en el mundo de los podcasts, entonces bueno. Estamos hablando de la prehistoria. Sí, claro, obvio, ya eso no pasa, ok, Sí, entonces, sí. listo, ya, tema claro. Entonces, pues claro, ¿qué pasaba? Usted ya empieza a razonar y a decir, pues, ¿para qué matarlos? Sí, podemos negociar. Exacto. Ok. Entonces, obviamente eso empieza diciendo, yo tengo que colocar de mi parte, mandémosles un pescadito, ¿sí? Mandémosles algo. Y a cambio, pues, deme algo más. Obviamente, eso no es tan fácil como, pues, la comunicación en este momento que usted manda un mensaje y dice, Claro. ¿me acepta el comercio o no? Ya. Listo. No, ahí era arriesgarse a ir a que lo mataran, pero vamos y comerciamos. Y empezó ese trueque. Entonces, llegó a un momento en el que ya se fijaba, ya más desarrollado, se fijaba específicamente cuánto tenía que producir una tribu a cambio de lo que necesitaba la otra. Ok. ¿Sí? Ahí tú Ahora, dirías que nació como, o sea, o la confianza dio un gran paso, ¿no? Claro. En el momento en el Es que que tú vas a una tribu, o sea, porque yo me pongo en el lugar de la cuestión y tú me dices, no, mira, que tengo que ir a buscar pescado, pongámosle Sí. pescado. Y me dicen, no, mira, tienes que ir allá a la esquina, unos bichos que están molestos y lo más probable es que te maten. O sea, yo me quedo sin el pescado, ¿entiendes? uno manda el esclavo, el rey. Claro, no. ¿Qué es este pescado? No, yo no, o sea, yo Sí. no me meto ahí ni a bala, ¿entiendes? Exacto. Ni a bala. Pero entonces eso fue los primeros pasos hacia lo que conocemos como la confianza hacia las transacciones, que después se confirmó como la confianza hacia el dinero. Uno no puede hablar de dinero sin hablar de confianza. Claro, Nunca, exactamente. Nunca. Entonces, ahí ya después, claro, empiezan esas estructuras ya de comercio necesario, pero viene una cuestión. Ok. Y entonces, ¿cuál es esa cuestión? Ahí todavía no hay dinero y pues, los intercambios podían ser lo que usted quisiera, lo que necesitara. Ok. Pero la cuestión ahí es, listo, ¿qué pasa si yo produzco sacos, por ejemplo? Y resulta que yo quiero negociar el maíz que produce un vecino que no necesita sacos, ¿sí? Yo sí necesito eso y esta persona no necesita mis sacos. Claro. ¿Cómo comerciamos? Entonces, a partir de ahí es que empieza ya lo que es la consolidación del dinero como tal. Ok. No las monedas todavía, sino un dinero que se pudiera almacenar. Almacenar para el momento en el que en otra tribu, en otra localización, ya más que tribus, hablamos como de ciudades. Ok. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Ur, que fue totalmente desarrollada para su época. Y en ese momento entonces ya se empezaron a desarrollar las primeras monedas que, por ejemplo, digo yo, Asia, África, se utilizaban, por ejemplo, lo que eran las conchas. Ok. Eran unas conchas. O sea, las conchas fueron las primeras monedas entonces. O sea, la primera representación de moneda. Porque si tú le dices a alguien una moneda, va a pensar en el tema metálico. Sí, como en el circulito de metal. Sí. Pero eran como los primeros métodos de transacción en las conchas. Las conchas, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen las conchas y las conchas, pues, no se van a deshacer como si puede ser una cáscara de plátano. Uno no va a querer meter un costal de cáscara de plátano y decir, vea, se lo cambio como moneda porque al día siguiente usted tiene la mitad de su dinero porque eso ya se pudrió. Y eso es complicado, o sea, en esa época tuvo que haber sido muy complicado el hecho de que buscar algo que no se depreciara biológicamente con el tiempo, ni siquiera es cuestión de, o sea, piensa que en aquel entonces no había como problemas de inflación ni nada, no pasaba. Es que, simplemente era que la inflación de la época era decir, tenemos tanto banano que la gente hasta lo puede recoger del piso y esto no vale un carajo para negociar. Eso era la inflación de la época. Entonces encontrar un bien que tú dijeras, bueno, este bien no se deprecia, no se daña y puede ser transacción de que yo te lo puedo vender a ti, tú se lo vendes a otra persona, la otra persona se lo vende a otra persona y no se va a depreciar, que eran las conchas en este caso, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, esas conchas y esa moneda empieza a circular, empieza a ser aceptada y pues gracias también a todos los avances, es que todo va de la mano, todos los avances del lenguaje, al igual que la confianza, sin lenguaje no hay comercio. Okay. Y de hecho es que piense también en eso y compárelo con todos las otras las otras especies animales.
pues emiten sonidos, hay llamados de apareamiento, ¿sí? Claro, Pero más allá de eso es un lenguaje muy básico. claro. En cambio aquí tener que decir, bueno, cuánto, empezar a saber medir, empieza todo el tema ya de las pesas, las balanzas, cuánto yo tengo que cambiar de un bien por otro, ¿sí? Y bajo qué está respaldado ese valor. Claro. Y eso es ahí es un poco complicado porque ahí entramos en un dilema de que yo me imagino en esa época no la vivimos, pero Sí. cada quien le daba el valor Claro. a sus cosas, ¿entiendes? Claro. O sea, cada quien, o sea, tú puedes decir, bueno, para mí este libro vale no sé cuánto, o sea, vale No, 1000. y piensa en de algo. Si lo coloco, por ejemplo, usted hacer una mesa de madera, sabiendo que nunca en su vida ha hecho una mesa de madera, Claro. está lo que le costó hacer esa mesa que usted diría, la mesa es costosísima. Claro. Yo La voy a mesa. poder vender esta mesa carísima. Claro. Pero ya cuando usted adquiere experiencia, usted saca 30 mesas día. Bueno, Claro. estoy exagerando. Automatizado un poco el Pero- tema de hacer la Exacto. vaina, ¿sí? De hacer Exacto. la cuestión, el bien. Entonces, claro, el trabajo tiene que ser en parte el reflejo de lo que usted está transando para ver para cuántos bienes más le alcanza. Claro. ¿sí? Y entonces ahí empieza todo el juego. No todavía las corrientes de capitalismo, de socialismo, nada. Pero sí el concepto de yo por qué debería pagar más por esto que por aquello. Ok. ¿sí? Y ahí vienen dos conceptos. El primero es el trabajo y el segundo es la escasez o la facilidad de conseguir las Ok, cosas. claro. Es decir, si usted, por ejemplo, negocia con una especie de ave que es muy difícil de cazar, pues puede ser que tenga de ambos, porque requiere de mucho tiempo para cazarlo y además de una buena técnica, y encima no hay muchos de esas, puede no haber bastantes aves, por ejemplo, de ese estilo. Claro. Entonces el costo es muy elevado. Pero en cambio, si usted negocia pasto, sí. Claro, es complicado. Es un poco complicado, Sí. la verdad. Es un poquito complicado. Exacto. ¿Qué pasa? Después entonces viene todo el tema ya de las otras formas de moneda, viene el cacao que se utilizaba sobre todo en esta región. Ok. Lo que es más Centroamérica, pero igual el cacao era muy utilizado porque igual es un depósito de valor sencillo. Usted puede almacenar cacao el tiempo que quiera y Ok. era muy difícil que se pasara. En Europa la sal, de ahí viene la palabra salario. Curiosidad. Curiosidad. O sea, yo no creo que lo había escuchado, pero se me Sí. olvidó, se me olvidó. Que venía la palabra sal porque te pagaban con sal, ¿no? Con sal. Por tu trabajo. Con sal. Eso ya es mucho más adelante, ¿no? Claro. Y eso es mucho Sí. más adelante. Ok. Entonces ya el pago era con sal, pero si se fija, cada una de estas cosas que he dicho se podía utilizar para algo más. Claro. Las conchas servían como decoración. Había personas, incluso pues eso no lo tengo muy, o sea, no me consta. O sea, aquí estamos Pero- hablando, que quede claro que estamos hablando como medio paja también. Obviamente, o sea, sí. no estamos haciendo Acá. un resumen cronológico de la vaina, sino más o menos lo que Estamos nos, charladitos. sí, lo que Sí. nos acordamos. Pues, lo Sí, que nos sí, sí, acordamos. exacto. Pero pues digamos que una señal, por ejemplo, de poder, asumo yo, era un collar de conchas de aquí Claro, hasta ahí acá. me imagino que debe ser Eh, el chivo que más mea con ese collar. Exacto. El chivo que más mea con ese Exacto. collar, claro. Tenga un collar y eso demuestra también una señal de poder. Que es básicamente lo que o sea, esa costumbre no ha pasado. O sea, tú ves No. que la gente, sobre todo muchos artistas y todos se cuelgan como una cantidad de collares y De cadenas. prendas. Y todavía a esta época las prendas representan ese estilo como de poder o estatus. Sí, O sea, sí, sí, eso es sí. impresionante como hay costumbres que todavía seguimos, que todavía Exacto. están ahí. Y eso es muy cierto, eso pasa. Entonces empieza, digamos, todo ese juego. Esos conchas se podían utilizar como decoración. La sal se podía utilizar para la comida. El cacao se podía también consumir. Entonces, fíjese que Ok. son toda una serie de monedas, entre comillas, pero son monedas que tienen un valor intrínseco. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como el dinero mercancía o el dinero no fiduciario, simplemente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo necesidad de transarlo, lo puedo consumir. Y de hecho ahí estaba el valor, porque usted podía bien en ese momento decir, ¿y ese dinero a mí de qué me Claro. sirve? Entonces usted, pues lo primero que hice de la sal no es que si usted le lleva la sal a no sé qué persona, Claro. se la va a intercambiar por lo que usted quiera, no. Pues vea, en últimas, utilícelo para sus comidas. Claro, ¿sí? me parece. Mira, ahora pasemos a un tema que me gusta mucho, que es, o sea, ya conocemos o ya hablamos un poco del tema de, mira, intercambios, hablamos Sí. de intercambios, hablamos de intercambios de valor, Sí. es decir, de, mira, yo te doy algo que te sirve, pero a mí me parece algo muy interesante, que es, bueno, más adelante, el tema de las piedras preciosas,
Ok. Cuando salieron a la luz las piedras preciosas y la gente pues hacía intercambios, llegamos a un momento, ¿verdad? De la humanidad, según lo que yo he leído o lo que yo recuerdo de la historia, que bueno, ya existían las monedas y las monedas estaban respaldadas con metales preciosos, o sea, con metales de muy buena calidad. Que eso ya es mucho más allá. Exacto. Sí. Ahora, lo que a mí me da curiosidad es cómo se pasó de una moneda que tiene un valor a un billete. O sea, Ok. un billete que no tiene, o sea, marico, no tiene valor, ¿entiendes? Un billete no vale nada. ¿Qué O sea, pasa? Sí, claro. claro. O sea, es un papel, es un papel. papel, Eso ya exacto. pierde el valor Exacto. O sea, intrínseco del que veníamos para mí hablando. hay dos Sí. niveles, para mí hay varios puntos de inflexión en la historia de la confianza de la gente. Sí. Para mí, el primero fue cuando tú, o sea, como tú lo dijiste, cuando los tipos iban a las aldeas de los otros arriesgándose a matarse para, Sí. para lograr un intercambio. Pero me parece otro punto de inflexión súper importante el que la gente, ¿sabes? O sea, que la gente te confíe tu plata y que no, mira, ¿sabes qué? Dame tu dinero y yo te voy a dar un papel que no tiene ningún valor. Es muy distinto. Eso es ¿Qué verdad. opinas? O sea, yo quiero saber tu opinión porque, o sea, a mí me parece una locura. Yo en ese momento no lo hubiese hecho. Depende. ¿De Yo qué? digo depende. O sea, es chistoso porque cu- cuando me dice que prefiere invertir en la moneda de un perrito, Claro, ¿no? pero, pero prefiere, o sea, en lugar de confiar en un billete, Ok, depende siempre de quién lo respalde. ok. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empieza a acuñarse lo que es la moneda. ¿Por qué razón? Porque la gente empieza a sacar abundantemente. Es decir, piensa en una cosa y pues obviamente iba a haber una persona que en su momento iba a ver más allá. Y decir, pues yo ya en lugar de dedicarme, por ejemplo, no sé, a sacar plátanos para que me paguen sal, me voy a la mina y saco sal. Sí. Ah, claro. O sea, la gente se saltaba ese proceso. o sea, Exacto, exacto. exacto. Coño, muy inteligente la gente. Sí. ¿sabes? En lugar Muy de, inteligente. en lugar de tener algún otro tipo de plantación, planto cacao. Claro. En lugar de dedicarme a cualquier otra actividad de pesca, me dedico a sacar conchas, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Ahí sí empezó la inflación, porque Ok. ya había mucho de ese dinero, pero Ok. realmente no valía nada y no alcanzaba para nada y tenía que Me llegar con imagino. costalados para absolutamente todo. ¿Qué empezó a pasar? Que enseguida entonces dicen, no, vamos a tener que acuñar una moneda. Es una moneda en oro, generalmente, en plata Ok. en algunos otros lados, pero lo importante era que tuviera valor percibible. Bueno, y cabe destacar perceptible. que, bueno, obviamente según el material tenía su precio la moneda. O sea, según el material que se elaborara, ¿no? También. Exactamente. Y entonces era tratar de hacer una moneda y pues que ya no fuera tan sencillo hacer esa moneda, que tuviera una especie de técnica para que no cualquiera Ok. pudiera sacar sal, para que no cualquiera pudiera así Y acuñar de, ese y de tipo eso viene como el tema de las monedas selladas, ¿no? Exacto, tema, que ok. eso es más adelante todavía, Ok. porque incluso el círculo era lo más tecnológico en ese momento, o sea, el círculo era la razón más, o sea, como la técnica más difícil de hacer, Claro. pero pues obviamente con el paso del tiempo eso fue fácilmente replicable. Entonces, ¿qué empezó a pasar después? Que ya le colocaban un puntico, un sello, algo que lo distinguiera y que dijeran esto no es una copia, esto solamente lo hace esta persona, ¿sí? Entonces de esa manera era más difícil como de copiar, llamémoslo así. Claro. ¿Qué empieza a pasar? Que después empiezan todas esas monedas, esos grandes cúmulos de monedas a acumularse y eso al final es engorroso. Imagínese usted, dice, en una misión, en una época en la que pues era el caballo, si acaso lo único que usted tenía a la mano, Claro. y irse con todo ese costalado de dinero que no podían robar, que era visible. Es decir, piensa en esto. Claro, era Si muy usted lo ve complicado. ahorita, por ejemplo, nosotros vamos los bolsillos, eso casi no se ve, nadie sabe con ¿Sabes cuánto que dinero me van ha ahí. impresionado Sí. o sea, el tema de que en muy pocos años ha evolucionado como este tema de que ya la gente casi no tiene dinero en efectivo? Eso también, y es que... Eso la lo vamos a mayor hablar más parte son adelante, depósitos, claro. pero la gente hoy en día, o sea, es muy raro que la gente tenga efectivo. O sea, Sí. obviamente sí tienen efectivo como para pagar parqueaderos o cosas que... no- Depende del lugar también. Exacto. Depende del desarrollo del Exacto. lugar. También depende exacto, porque si tú te vas no sé, aquí porque estamos como en la capital y es como se supone que debe ser el sitio como más desarrollado. Ujú. Pero si tú te vas quizá a un pueblo que no tiene el mismo nivel de desarrollo, lo más seguro es que tú tengas que tener mucho efectivo porque no va a haber Sí. datáfono, por ejemplo. Y es que fíjese que usted me decía una cosa, de que yo no hubiera dado mi dinero por un papel. Claro. Pero ahí En ese entonces. todas las personas tuvieron que hacer una compensación como una elección. O se asume a los riesgos que tiene que correr mostrando en todo lado esas monedas y no confía en esa persona, pero pues tiene su dinero y
protéjase, o sea, Claro. ande armado, ande con lo que sea para que no lo roben. O, más sencillo, vaya sin ser tan visible para que lo roben, sin esos costales, sin todo ese tema, y simplemente confíe en esta persona que le puede guardar su dinero. ¿Sabes que ¿Sí? yo tengo una teoría? Y que siempre se va a Yo tengo una establecer teoría que un- funciona para todo, ¿Cuál? para toda innovación. Sí. Es decir, en el ámbito que tú quieres. Siempre tiene que haber un conejillo de indias. Sí. Siempre Sí, tiene sí, que haber el primer huevón que diga, sea, o sea, salga bien o salga mal, ¿no? Porque Obvio. así como puede salir, mira, han salido miles de inventos bien en el mundo o en la Sí. humanidad, pero así como han salido 1000 inventos bien, habrán salido 10 millones de inventos malos. Y siempre tiene que haber un conejillo de indias que se arriesga a probar eso, ¿entiendes? Sí. Ya, si funciona, la gente progresivamente lo empieza a seguir. Y eso me imagino que fue lo que Lo pasó más o replica. menos. Exacto. ¿Qué pasó? Digamos que eso empieza en China, todo el tema del papel moneda, porque antes el David Plata de la época, El Era- David Plata. el David Plata de el la David época era Plata. coja la moneda y hágale un circulito, un huequito. Ok. Hay muchas monedas chinas que tienen eso. ¿Y cuál era la idea? Le pasa como, digamos, usted tiene que cargar tanto monederío, Ok. era pasarle una cuerdita y se arreglaba, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que ya al final era tal la cantidad de dinero que eso acababa Claro. una serpiente entera. Claro. Entonces empieza en la dinastía Song, que es más o menos llegando hacia el año 1000, más o menos, Ok. que eso viene a suceder. Pero lo que decía era guárdelo con nosotros, es decir, guárdelo con la dinastía, Ok. que era, llamémoslo así, el símbolo de mayor confianza de ese momento, Ok. que la dinastía se lo va a guardar, confíe en la dinastía. Entonces ese fue el primero en utilizar lo que era el papel moneda, en decirle, deme todo su dinero y yo a usted simplemente le voy a guardar este papelito y este papelito usted lo va a acreditar como, sí, acreedor de una determinada suma de dinero que usted haya depositado. En ese momento no existía el concepto del interés, ni de yo se lo guardo, ni... No, era más o menos un símbolo de confianza precisamente para ayudar a las personas. Claro. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de la misma época de Marco Polo. Marco Ajá. Polo ve esa invención y la lleva a Italia. Ok. Y entonces en Italia dicen esto es lo último en guarachas. Pero ¿qué pasa? Que allá en Europa ya no empieza... No puede ser. Ya no ¿verdad? empieza, digamos, a ver una figura como tal, como un rey o una reina que se encargara de eso, sino que ahí sí era mucho más riesgoso. Ahí sí Claro. ya era... Eso y eso es mucho más importante porque, bueno, Italia era mucho más... a ver, en Italia todavía estaba mucho el tema de la iglesia. Y el tema en la iglesia Claro. mandaba mucho No, sobre el dinero. Y todo el tema del imperio, Sí. realmente. Entonces, la idea, ¿cuál era? Usted tenga un banquero de confianza. Ok. Sí. O sea, cada persona tenía su banquero de Claro, confianza. dependiendo también de dónde estaba localizado. Ok. Porque la idea era que ese banquero no estuviera muy lejos, insisto, pues para que usted se pudiera transportar a reclamar su dinero. Ok. Y que al mismo tiempo los billetes que emitía ese banquero fueran aceptados en toda la zona. Es decir, por lo menos en esa región, Ok. que vieran ese billete y dijeran, listo, yo le puedo entregar este billete a esta persona y esa persona se queda con una determinada suma de dinero y yo no tengo que estar yendo a sacar y a sacar y a sacar. Ok. ¿Sí? Entonces, eso era muy bueno. ¿Qué empieza a pasar? Que ahí sí ya empieza. Y eso, de hecho, no viene ni siquiera, de hecho, de Europa, sino también mucho del mundo árabe. Ok. El concepto del interés. Que es decir, yo le puedo prestar un dinero. Pero tú me das, o sea, yo Exactamente. me gano un dinero por yo prestarte el dinero. Exactamente. Y a la inversa. Yo le puedo, por favor, deme su dinero, pero yo se lo devuelvo en una fecha específica, lo que ahora se conoce como el CDT. Claro. ¿Sí? A cambio de un interés para usted, yo le voy a devolver más dinero. Por supuesto que en ese momento la desconfianza era mucho más alta. Me imagino, yo me imagino la desconfianza de que, bueno, Sí. aparte del dinero me vas a cobrar por eso. Es como Exacto. que, o sea, ya es otro nivel. Exacto. Imagínate que o sea, a ver, yo no me imagino las personas. Lo que pasa es que también es muy relativo, porque es lo que tú dices. Bueno, en ese entonces las personas no confiaban en eso, pero ahorita hay gente que confía en una moneda de un perrito, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces es como es muy relativo. Sí. Depende de la persona, la verdad. Y entonces, pues, ¿qué empezaba a pasar? Dos cosas. La primera opción era, pues, yo sí como banquero puedo dar algunas garantías. Es decir, aquí está mi vaca. Aquí está todo mi ganado. Y usted lo va a ver desde su casa todos los días. Ok. Entonces, pues, es como el respaldo.
sobre el principal pues es el dinero que usted deposita, ¿sí? Okay. Y al mismo tiempo la otra era simplemente con el voz a voz. Una persona que le haya prestado dinero a ese banquero podía fácilmente decir su experiencia a las personas cercanas. Es decir, vaya, Okay. él es a la fija, él le paga. ¿Cuál fue ahí el lío? Que empezaron todos los banqueros a emitir su propio billete, a emitir su propia moneda. O sea que había Y al diferentes, final, habrían de diferentes todo, monedas en todos lados. Exacto, porque cada banco podía emitir como no, pues usted Claro. pues haga lo que quiera. Claro, ¿sí? ahora yo me imagino ese peo, me imagino ese problema que se formó ahí. Claro. Que ahí me imagino que habrá sido como el primer, no sé si decirlo, el primer paso hacia una regulación. Exactamente. O sea, un paso hacia la regulación es decir, mira, ¿saben qué? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo porque si Camilo Sí. tiene una moneda, yo tengo una moneda, todo el mundo tiene una moneda, no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, Entonces, exacto. es como los primeros pasos hacia la regulación de, mira, tenemos que tener una moneda como, coño, fija, ¿sí? Sí. Es decir, Sí. todos trancen o hagan lo que quieran, pero con esto, o sea, no se vuelvan locos. Sí. Incluso, pues es que no es solamente la regulación, sino también la unificación. Porque es que usted imagínese tener en su bolsillo ahí sí billetes morados, verdes, azules. Exacto. Y todos Lo que tienen quisiera. un valor distinto. Exacto, una denominación diferente. Y empieza a pasar, ahí es donde empieza los términos de apreciación y depreciación más primitivos que conocemos. Ok. Porque cuando una moneda se deprecia, cuando pierde valor, ¿cierto? Claro. Se aprecia cuando lo gana, en comparación con las Con otras otras monedas. monedas. Ahí, insisto, primitivo era por el hecho de decir, ese tipo imprimió un billete. Y Eso vale no más vale que el mío, nada, ¿no? Y sí. vale más que el mío Sí. o vale menos que el mío, ¿te imaginas? O sea, Exacto. es ese tema, mira, vale más, menos que el tuyo, ¿y por qué? O sea, simplemente Exactamente. ¿por qué? Porque tú Entonces, lo dices. Oh. Entonces usted decía, no, es que yo deposité tantas monedas. Y era como, pero ese tipo no me da como... O sea, Claro. yo sé que de pronto esas monedas pueden estar ahí, esas monedas pueden ser parecidas a las que yo también tengo guardadas. Ok. Pero, ¿qué tal que no? ¿Sí? Entonces, empieza esa desconfianza, al mismo tiempo, el hecho de usted tratar de tener dinero sabiendo que usted puede recorrer distancias largas en ese Claro. momento, pues, no sé, imagínese usted pasar de Roma me lo voy a inventar, a Múnich, por ejemplo. Ok. Pues usted va a recorrer una distancia larguísima y no en todo lado le van a aceptar esos billetes. Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces usted necesita a alguien que diga, o una confianza que usted diga, pues definitivamente o me toca llevarme todas las monedas o tratar de que alguien me acepte esos billetes a donde De la voy. manera que sea, o sea, de la Exacto. manera que sea. Exacto. Y ahí es donde empieza toda la maquinaria holandesa y en general de los Países Bajos, que fueron los países más desarrollados a nivel financiero de los últimos tiempos, realmente. Bueno, todavía, que- de hecho, la primera bolsa de valores se creó fue Se en creó Países allá. Bajos. Y es que el primer banco central nació en Ámsterdam, Sí. que fue precisamente el primer banco que ya emitía su propia moneda y Claro. que tuvo más confianza Para que que, es cualquier un otra dato, es cosa. un dato. Exactamente. Es un dato. Entonces, sí. Cuando te Y- pregunten, mira, cuando tú estés, que invites a salir una jeva, o sea, la primera cita, y de repente... Si mi novia está viendo esto, estamos hablando de alguien más. Bueno, no, pero imaginemos un hipotético caso. Sí. Tú invitas a hacer una jeva y se te corta, o sea, no tienes nada que decir, tú le dices, ¿tú sabías que el primer banco, la primera bolsa de valores se inventó en Holanda? Ya, marico. Y ahí la jeva... Sí. Hay dos opciones. De hecho, yo siempre quiero ir a Holanda. Bueno, hay dos opciones. Dos opciones, muchachos. O la chica se interesa full o se va. A Holanda. No, se va a Holanda. Te dice, no, se va. Aunque pensando bien, yo no diría eso, la verdad, hablando. No me lanzaría ese dato. Mira esto. Quería avanzar un poquito, Sí. ¿verdad? A la época donde... O sea, yo quiero saber tu opinión de cuál fue la época Ajá. en donde ya conocemos todo lo que pasó, pero quiero ir a otro punto de inflexión en el que habíamos hablado de que la gente Ok. deja de usar el efectivo para digitalizar la moneda. Uf, ya ahí Y nos estamos claro, moviendo. claro, porque es que tenemos que hablar de eso porque también quiero hablar, bueno, y también llevamos ya tiempo, no sé si alguien nos esté viendo todavía en esta altura. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero quería hablar eso y Sí. como para darle un cierre, Ajá. el futuro. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro? El futuro, quiero saber, el punto de inflexión para ti, Que también nos da para Sí, más claro. Yo quiero saber para ti porque yo tengo más o menos como mi año que Sí. no es tan loco, o sea, no es tan allá, en el que las personas ya no usan efectivo
y el futuro. O sea, ¿cuál es el siguiente punto de inflexión? ¿A dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? Sí, la verdad es, ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, como en todo, yo siento que estamos regresando al punto de inicio, en el cual estamos volviendo a las criptomonedas, por ejemplo, que yo lo decía al principio. Había lugares donde el papel moneda se aceptaba en unos lugares y en otros no. Piensa en la criptomoneda. Claro. La criptomoneda se la pueden aceptar en Tesla, pero no en, no sé, Uber, por ejemplo, claro. cuando se va a pagar un servicio. Todavía. Vamos, muchachos, vamos. Yo nunca he creído en las criptos. Eso da otro, eso es un capítulo donde es un capítulo obligatorio. Totalmente. Y las cripto para mí fueron un paso necesario para llegar a la moneda digital, que son dos conceptos diferentes. Claro. ¿Por qué? Porque la criptomoneda está, pues bueno, el nombre lo dice, está encriptada, no tiene una trazabilidad, no tiene un seguimiento, no se sabe el origen del dinero, simplemente usted le llega a su cuenta y no se puede, digamos, reconocer. Entonces, en términos regulatorios... O sea, a ver, toda transacción de criptomonedas tiene un número de transacción. Pero, o sea, obviamente el número no dice, mira, Camilo se la vendió a Alexis. Exacto. Ni Alexis se la vendió a Camilo. No, mira, este es el número de la transacción, quedó registrado, encriptado, o sea, todo en la cadena, en el blockchain está la transacción hecha, pero no se puede trazar en el sentido de, mira, tal persona se la vendió a tal persona, ni tal usuario se la vendió a tal usuario, o sea, esa transacción queda ahí, en la nube. Entonces eso al mismo tiempo permite toda una serie de transacciones ilegales. Venezuela quería pagar la deuda a Estados Unidos en cripto. Bueno, de hecho, eso es una de las... A ver, el gobierno de Venezuela, de hecho, tiene su propia criptomoneda. Yo creo que es para eso, para hacer su cantidad de negocios. Porque es eso, claro, porque es intrazable. Tú no puedes registrar nada. Tú no puedes saber quién se la vendió a quién. Exacto. Ok, entonces, dime ¿qué pasa? El punto de inflexión. ¿El futuro cuál es? Ya una vez los bancos centrales se dieron cuenta de la influencia que pueda tener la criptomoneda y la facilidad de realizar pagos internacionales, porque eso es una de las razones que más lo impulsa. Si fueran pagos nacionales, usted con su tarjeta de débito y su efectivo está bien, ¿sí? Bueno, de hecho con su efectivo podría tener algún riesgo de que se lo roben, se pierda, lo que sea, pero con su tarjeta está a salvo. ¿Cuál es la idea de la moneda digital? Crear una moneda que emite el Banco Central, que es totalmente diferente de la minería, por una razón, es que cuando existe todo el tema de la minería, la oferta monetaria no es fácil de controlar. Cualquiera puede emitir. Ese es otro de los problemas. En cambio, cuando el Banco Central emite su propia moneda digital, está enviando una señal de confianza y al mismo tiempo está haciendo algo totalmente fácil de realizar a corto plazo. Obviamente no en todas las áreas, y yo siento que en esta zona de Latinoamérica va a tardar muchísimo, porque acá no podemos hablar solamente de las ciudades principales, sino en todas esas zonas donde ni siquiera llega la electricidad, menos va a llegar una moneda digital. De hecho, en Europa obviamente ya está mucho más establecido. En Europa, de pronto en algunos estados de Estados Unidos, en algunas zonas también. Pero eso es algo que también deberíamos hablar de eso. Aquí estamos en el primer capítulo como haciendo tanteos de temas que a mí me gustaría hablar. Me gustaría hablar de también de el tema de la desigualdad que hay, o sea, de la globalización y la desigualdad que hay en la globalización y de quién es la culpa. Eso es súper interesante. De hecho, podríamos hasta hablar de la desigualdad en las vacunas. Claro, eso es un temazo, Sí. ¿Tú estás vacunado ya? Dígalo, estoy con la primera dosis de Pfizer. Ya se pasaron más de un mes y no he recibido la segunda dosis porque no hay. ¿En serio? ¿No te han llamado ni te han dicho nada? Nada. Wow. A mí no me... O sea, yo estoy esperando que mi EPS, o sea, mi seguro me diga, mira, ya te toca. Colombia. Ya te toca, ¿sabes? Mira, ya te toca. Pero hasta ahora no tengo ninguna vacuna. Gracias a Dios no me he contagiado, que yo sepa. O sea, puedo decir que soy un sobreviviente del COVID. Gracias. O sea, sí, no me he infectado nunca. O al menos me infecté a lo mejor, pero nunca me di cuenta. Mira esto. Yo pienso... Para hablar un poco del tema de punto de inflexión, yo creo que la década de inflexión o el tiempo de inflexión que la gente dejó de usar efectivo fue esta década 2010-2020. ¿Por qué? Porque siento que en esta época ya la gente usaba mucho la tarjeta de débito, ¿sí? Antes, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, eso fue más como en los 80, 90, donde la gente... se endeudaba mucho, empezó a pagar digital, pero siento que en esta época 2010-2020 han salido mucho lo que es aplicaciones,
¿sí? Ok, bolsillos. Bolsillos, ha salido el tema de, mira, en Estados Unidos funciona lo que es el CELE, en Venezuela se usa mucho porque es el pago en dólares, o sea, es decir, mira, yo tengo el dinero almacenado, lo que para aquí puede ser un Nequi. Ok. O sea, han Sí. salido muchas plataformas así. Incluso hasta los bancos tienen sus propias transacciones móviles. Es decir, Sí. tú te puedes meter. Yo creo que el banco que en este punto de la historia no tenga su plataforma móvil en el que tú puedas transferir dinero desde tu teléfono a cualquier cuenta, pues no, literalmente no es un banco, ¿entiendes? Sí. O sea, eso ha pasado en esta década. Es decir, si bien antes la gente decía, mira, sabes que las tarjetas de crédito, la gente también fue un paso de confianza. O sea, mira que antes, ahorita todo el mundo puede tener una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Sí, pero antes no era tan fácil. Antes no era tan fácil, tú tenías que cumplir ciertos requisitos Es verdad. para obtener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, beneficios, pedir créditos en el banco. Entonces yo creo que la época de inflexión, la verdad, es esa. Y si me preguntas por el futuro, sinceramente, para cerrar mi opinión, yo creo que las criptomonedas sí son parte fundamental, o sea, es fundamental del futuro. Sí, No, y para mí no. si no es la criptomoneda, es lo que traiga las criptomonedas consigo, ¿sabes? Así Ok. así como o sea, como hablamos en el tema de que las monedas antes fueron el principio de todo, yo creo que este puede ser un nuevo principio de algo mucho más grande. Claro. capaz. Yo lo que sí creo es que la moneda digital va a ser el futuro. Ok. Y que sin la existencia de criptomoneda nunca hubiera existido la moneda digital porque el banco no lo hubiera pensado. Claro. No hubiera visto esa necesidad. No se hubiese lanzado ese... Exacto. Pero es que la moneda digital, y eso también lo quiero hablar a futuro, y igual con esto el cierre, tiene un poder y unos brazos que uno no se imagina. Es decir, puede llegar al punto de eliminar la inflación. Claro. Con Eso a mí, digital. eso a mí me encantaría, la verdad. Más Sí. cuando vienes de un país con Sí. inflación de 6, 7 dígitos, ¿entiendes? Sí. O sea, a lo largo de los años, obviamente no un año capaz, pero bueno, sí, a lo largo de los años tú pones a ver la inflación y la inflación es capaz de destruir vidas, la verdad. O sea, no es... Totalmente. Imagínate una persona, como para... Esta es la conclusión, me imagino, de por qué el dinero es tan importante y por qué a lo mejor yo veo la vida de esa manera de que el dinero como que en momentos sube y baja, Ujú. ¿sí? Piensa en alguien que haya trabajado toda su vida, piensa en alguien que haya vivido en Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, o cualquier país con una inflación muy alta. Hayas ahorrado, ¿sí? Tú tienes tu plata en tu banco que es como tu retiro. Sí. Y de repente, en 5 años, 6 años, antes de retirarte, el país cae en una crisis horrible y ya tu Y dinero ya no no vale vale nada. nada. Exacto, entonces imagínate que tú trabajaste todo ese tiempo Sí. para perderlo en 2 años y que no vale nada. Y lo peor es que no puedes hacer nada al respecto, porque tú puedes comprar moneda estable. Es decir, debería existir un mecanismo que garantice que independientemente del gobierno de turno, Exacto, su dinero tenga valor. exactamente. Estoy totalmente O sea, de acuerdo. que tú puedas asegurar el valor de tu moneda a lo largo del tiempo Sí. sin necesidad de tú estar y que tengo que comprar dólares, tengo que comprar euros, tengo que comprar libras esterlinas, tengo que comprar lo que sea para Sí. guardar mi dinero. Esa es mi conclusión. De acuerdo. Bueno, hermano, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? A mí me Ah, encantó el episodio. delicioso, Me yo me encantó lo el disfruté. episodio, muchachos. Espero que les haya gustado y pues bueno, espero que sea el primero de muchos. Y que nos sigan. Y que que nos sigan, que se suscriban, Sí. que si les gustó y aprendieron, sobre todo que se aprendieron algo, se rieron, pues lo compartan con sus amigos, lo compartan en sus redes sociales y bueno, nos vemos en una próxima edición de Yo me voy a volver Económicos. re loco compartiendo esto. ¡Re loco!